de la convocatoria. Aquí en este centro cultural de Chacao, como exalcalde, ¿qué significa estar en más de 90 días de protesta, ¿no? A nivel nacional, más de 90 días donde han muerto, donde hay detenciones? ¿Qué significa eso? Mira, yo creo que estamos en presencia de la nueva épica libertadora que va a ser parte de la historia de Venezuela. Sin duda, hay dos análisis que creo que son importantes. El primero es que el gobierno decidió hacer una confrontación violenta, quizá para algunos de baja intensidad, pero para nosotros absolutamente inaceptable desde el punto de vista de que ninguna persona puede merecer o se merece la muerte que han recibido muchos de nuestros compatriotas en estas luchas por la libertad y la democracia. Pero desde otro punto de vista, creo que esto ha creado la conciencia de que es necesaria una madurez política, una posición de tener acuerdos básicos para la convivencia política en el país, para que el país sea viable, para que el Estado sea viable. Hay que recordar que el Estado es la conformación entre la población, el territorio y la capacidad del gobierno para proteger esa población y ese territorio. Hoy en día nuestro gobierno no tiene esa capacidad de proteger ni a la población ni al territorio y está completamente desligado de su población. Por eso es que muchos han esgrimido que estamos en presencia de la cercanía inminente de que el Estado venezolano se convierta en un Estado fallido. El acuerdo que se está produciendo hoy es quizá el paso más relevante desde el punto de vista político para la salvación del Estado, para la salvación de la República. Hoy estamos viendo cómo los líderes de muchas tendencias políticas, las opiniones diversas e inclusive divergentes con ideologías distintas, se están sentando a firmar un acuerdo que quizá puede ser una reminiscencia o una reedición de aquella firma del Acta de la Independencia, hoy frente a una independencia distinta, porque es la independencia al colonialismo ideológico que se está tratando de imponer en Venezuela, a través de ese pseudo socialismo, que en realidad no lo es, todos lo sabemos, pero estamos en presencia sin duda de un acto de una relevancia histórica muy importante, inclusive separándolo de la situación crítica que vive Venezuela en este momento. Es decir, el que los políticos y los miembros de la sociedad hayan tomado la decisión de madurez política, de responsabilidad histórica, de sentarse y decir tenemos que ponernos de acuerdo para salvar la República, es algo importantísimo. Y es quizá uno de los eventos de mayor relevancia desde el punto de vista político e histórico que se han producido en estos más de 90 días de lucha. Y la otra cosa es que, aunque muchas personas sientan que esto no es un acto de calle, sino un acto puramente político, es, como lo decía antes, es un acto de gran relevancia. Quizá es tanta la relevancia como 2 millones de personas en la calle desde el punto de vista del peso político. Y eso creo que es muy importante para todos los que nos ven, que veamos y entendamos que la política tiene esos dos factores: hacer política de acuerdos, hacer política de construcción de consensos, hacer políticas de ponerse de acuerdo para construir el país, y la lucha de calle. Cuando logremos que esas dos cosas se junten y generen una fuerza que permita que esa fuerza política derrumbe la posición intransigente del régimen, habremos logrado finalmente la fuerza que falta para lograr un resultado definitivo. Bueno, usted fue mandatario de un municipio y estamos ante un llamado de la activación del artículo 350 de la Constitución. Una pregunta que muchos de los venezolanos se han planteado en los últimos días es: nos estamos haciendo una brecha muy corta al llamado de la constituyente, que es el 30 de este mes en curso. Mientras se vaya cortando esta brecha, ¿qué significa para los venezolanos? ¿Qué puede suceder? ¿Qué deberían hacer los venezolanos para no aplicar esta constituyente llamada por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro? Mira, nosotros lo hemos planteado muchas veces, hoy lo ratificamos. La aplicación del artículo 350 tiene que hacerse basado en el artículo 333 de la Constitución, por lo tanto tiene que ser actos organizados, responsables desde el punto de vista ciudadano, pacíficos, de defensa de esa Constitución. Es decir, no es apostar al caos y a la anarquía. Y por eso tiene que haber una agenda.
nosotros hemos planteado muchas veces ya, varias veces, una agenda de acciones entre las cuales se enumera, por ejemplo, la huelga nacional, se enumera la consulta nacional a el pueblo para tener una referencia numérica exacta y demostrable de la cantidad de gente que está en este momento en contra de este régimen. La otra cosa es generar una serie de acciones de calle más organizadas quizás, pero con el mismo nivel de impacto, que generen una escalada política que acompañe estos acuerdos políticos para luego generar, en mi opinión, la acción de resistencia no violenta más importante que ha vivido no solo Venezuela, sino en mi opinión es quizá la acción de resistencia no violenta más grande que se ha visto en la historia, que es el boicot ciudadano a un acto dictatorial que es en sí misma la convocatoria a la constituyente. ¿Cómo se ejecuta ese boicot? Realizando esa agenda de actividades y luego haciendo inviable, imposible desde el punto de vista operativo, político y ciudadano que se conforme o se dé la celebración del fraude constituyente en sí mismo. Eso es lo que es la aplicación del artículo 350 y la ejecución del artículo 333. Bueno, también va una confrontación de poderes en este momento, parte del Ministerio Público con la fiscal general, la doctora Luis Ortega Díaz, parte del Consejo Nacional Electoral con la rectora Tibisay Lucena, dando fechas, acortando también esta brecha, cuando las regionales debieron ser en diciembre del año pasado, ahora son en diciembre de este presente año. Son elecciones que se han venido retrasando. Usted como mandatario, ex mandatario de un municipio, ¿qué significa de manera política estos retrasos en parte de lo que son las elecciones cuando ellos dicen que son de manera democrática? Es otro fraude y la gente tiene que verlo así. Yo creo que todos los políticos además lo han visto así. Gracias a Dios ha habido la madurez política de poner por encima de los intereses personales que a veces obnubilan la racionalidad, los intereses del país. Y la convocatoria de esas elecciones regionales en diciembre es un fraude, es otro engaño, porque ya el régimen ha dicho repetidas veces que la constituyente pone y quita fechas y no celebra elecciones sino cuando la constituyente lo diga. Por lo tanto es mentira que esa convocatoria se pueda dar, porque al día siguiente que se instaure la constituyente muy probablemente lo que van a decir, no, ya no se hagan más elecciones hasta que terminemos. Por una parte, y por otra parte es el síntoma más claro, digamos, de la ausencia total de compromiso democrático a través del ejercicio básico de la democracia, que es el voto, por parte del régimen. Si hubiese de verdad una voluntad de resolver los problemas del país mediante mecanismos democráticos, el mecanismo democrático por excelencia es el voto. Y entonces, ¿por qué el régimen se niega a usarlo? Simplemente porque no tiene espíritu democrático. Su posición y su pensamiento no es democrático. Y por lo tanto, simplemente hace estos fraudes y construye estas trampas porque está acostumbrado a superar con estas trampas las barreras que le pone el tiempo, que la misma Constitución le ha puesto, y de esa forma ir engañando un poco la circunstancia para perpetuarse en el poder. El pueblo tiene la responsabilidad de detener esa jugada, de detener ese fraude, y deteniendo el fraude de la convocatoria a la constituyente, se detiene también el fraude, el engaño que puede significar unas elecciones regionales totalmente amañadas. ¿Con qué sistema electoral? ¿Con qué autoridad electoral? La misma autoridad electoral que está validando un fraude constitucional que destruye la República. Esa autoridad electoral es la que va a hacer las elecciones luego. ¿Con qué racionalidad un político podría oponerse a lo que estamos viviendo y luego decir que sí sirve para las elecciones regionales? Por lo tanto, aquí estamos frente, sin duda ninguna, en una situación que es totalmente dilemática y lo tenemos que entender así. Ahora, ese dilema se tiene que resolver no mediante la violencia, sino mediante las acciones políticas inteligentes y contundentes. ¿Por qué? Porque la violencia es el único espacio donde el gobierno hoy en día tiene la posibilidad de triunfar. Y es decir, el gobierno hasta ahora, el régimen hasta ahora nos había puesto a jugar como en una cancha de fútbol. Y como tenía el control de la cancha, del árbitro, ellos eran más jugadores que nosotros, siempre jugaban ese fútbol engañando a todo el mundo de que estaban jugando con las reglas del juego. Ahora son menos jugadores ellos, el árbitro ahora está, no está jugando a su favor, no digo el CNE, sino como la alegoría de lo que estoy diciendo,
Y luego, como están en condiciones de desventaja en ese juego de fútbol, pretenden cambiarnos a otra cancha, a la cancha de la violencia, a la cancha del boxeo, que en el 1 a 1, ahí sí nos matan. Por eso nosotros tenemos que ser muy insistentes en que, aunque la desesperación, la rabia, la indignación nos lleve a reacciones violentas, nos haga pensar, a mí me provoca hacer cualquier cosa. Y el que me está viendo sabe lo que le pasa por la cabeza cuando ve una acción de abuso de autoridad de la Guardia Nacional, de la Policía Nacional, la violación de los derechos humanos, la injusticia que se comete en los tribunales, las prisiones injustas que se han visto tristemente con mucha frecuencia en los últimos días. Eso genera rabia. Y sin duda tenemos que hacer un acto de enorme madurez política, como se está viendo aquí en este acto, que es un acto de enorme madurez política. Cada venezolano tiene que hacer un acto de madurez política y decir, no voy a caer en el juego de la violencia. No voy a responder con violencia, la violencia que viene de allá, sino voy a responder con inteligencia. Y es en esa cancha donde nosotros podemos ganar. Y es lo que más tenemos. ¿Qué es lo que más tenemos del lado de los venezolanos, que somos más? Aquí hay mucho más talento, mucho más inteligencia, mucho más capacidad que en el grupete de malandros acorralados que queda defendiendo lo que queda del régimen. Por lo tanto, tenemos que jugar en la cancha donde nosotros podemos ganar, que es las acciones organizadas e inteligentes, de acciones políticas bien pensadas. Y eso es una escalada de aquí a la fecha en que se realice el acto de resistencia ciudadana más grande que se ha conocido en la historia. Bueno, fueron palabras del exalcalde del municipio Chacao, Emilio Graterón, quien está resaltando también esta convocatoria, rechazando lo que es la violencia y todos estos actos que se han realizado en estos más de 90 días de manifestaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. Quien les está hablando también y les reporta. Vamos a hablar también y vamos a irnos con nuestro otro compañero, nuestro reportero de Venezolanos por la Información, Manuel Fajardo, quien se encuentra dentro del Centro Cultural de Chacao.
tienes. Ahí lo tienes. Ahí tienes audio ambiente. Ok. Fieles a nuestra tradición, Sí, ahora sí, ese equipo esta mañana. fieles a nuestra herencia de libertad, firmes en la lucha Yo lo contra recibí las esta mañana, lo tiranías que y las el dictaduras. teléfono estaba descargado. Están representados esta tarde los sectores de la vida nacional. Vamos a aplaudirlos a los rectores de las universidades nacionales, al glorioso movimiento estudiantil venezolano. Mano, esta mierda toda la otra. Cualquier. Fuera. Escucha, que está metido aquí, hermano. A la conferencia episcopal, al Consejo Nacional Evangélico, Mira, No, eso no sigue. todas están. a los hermanos de Ética del Petróleo, a la Asociación Nacional de Alcaldes. Saludamos también al sector agroindustrial de Venezuela, Venenaga, Veneagro, con industria. Venenaga. Saludamos al sector turístico representado en Conce Turismo. Saludamos también a los defensores. Desde Caracas, Venezuela, soy Andrés Fornerino y esto es BPI TV, Venezolanos por la Información. A las asociaciones deportivas de Venezuela. Saludamos al sector salud, a los médicos, a las enfermeras. Saludamos a los abogados, educadores, profesores, contadores. Toda Venezuela reunida esta tarde en el Teatro Municipal de Chacao. Y saludamos, por supuesto, a un elemento fundamental de la democracia. Los partidos políticos reunidos en la mesa de la unidad democrática.
a la clase obrera y trabajadora de Venezuela, al sector transporte, a los sindicatos de Guayana, a los pesqueros y muy especialmente a los representantes de los medios de comunicación social, a esos venezolanos que multiplican el mensaje de esta lucha que el pueblo venezolano está dando en las calles desde hace años y que se ha intensificado en estos 94 días de lucha firme en defensa de la democracia y de la Constitución. Saludamos especialmente a la Junta Directiva de la Soberanísima Asamblea Nacional de Venezuela. En la persona de su presidente, el diputado Julio Borges. Saludamos a los amigos del Movimiento Democracia, Sociedad y Desarrollo. Saludamos a los amigos de la Fundación Arturo Ustar Pietri, a los amigos de la Fundación Venezuela Positiva, a Gente, a Mufasa, a Activismo Ciudadano, a Puente. En fin, saludamos a la Venezuela Democrática. Saludamos a la Venezuela que se inclina por encima de las dificultades y sigue adelante, a la sociedad venezolana que no se amilana ante el ruido de las armas de los tiranos. A continuación, palabra de la Asamblea Nacional de Venezuela, doctor Julio Borges. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero darle gracias a Dios y a la vida porque me toca el privilegio de poder leer el documento que suscriben todas las organizaciones que acabamos de escuchar. Es un documento que se ha hecho con una enorme elaboración y conciencia y que expresa para todo el país lo que para nosotros es la ruta clara y clave en este momento que vive nuestra Venezuela. De manera que el esfuerzo de haber unido a tantas voluntades y tantas organizaciones expresadas en el documento que voy a leer a continuación hace que tenga la fuerza entera del pueblo venezolano en su hora más importante y más crucial. El documento tiene un título que lo llevamos todo en el corazón y en nuestra lucha todos los días en todos los rincones del país. Que sea el pueblo el que decida. Ha llegado el momento decisivo en medio del rumbo que Venezuela necesita, merece y está reclamando en las calles. Y hoy estamos aquí para eso. Hablamos en representación de cada uno de los sectores de la sociedad. Durante el tiempo que hemos dedicado a articular esta nueva y sólida fuerza, conseguimos que sectores diversos, con historias de lucha distintas y visiones políticas, en algunos casos antagónicas, estemos declarando juntos, por encima de nuestras legítimas diferencias y sin renunciar a nuestros valores esenciales. Hoy estamos aquí reunidos en defensa de la Constitución Nacional y de la República porque sabemos que ambas están seriamente amenazadas. Venezuela reclama unidad, unidad de todos para defenderla. Y hoy, finalmente, estamos aquí para hablar de una misma idea, la unidad nacional,
la unidad de Venezuela. Durante 93 días de lucha, la resistencia ciudadana y democrática, principalmente asumida por nuestros jóvenes, ha inspirado a toda Venezuela, llevando al régimen de Nicolás Maduro a un estado de fragilidad, división y aislamiento severo. Y una de las razones para esta conquista democrática ha sido la unidad del pueblo ciudadano y el respeto de su dirigencia, generando una relación más compacta y más dinámica que nunca. Todo esto se suma a la actuación firme de la Asamblea Nacional y del Ministerio Público. Después de tantos años de un ejercicio cómplice del poder, en estas últimas semanas los venezolanos hemos sido testigos de cuánto aporta la separación de poderes a la República y de cuánto aporta la separación de poderes a la libertad. Sin necesidad de sacrificar la dimensión ideológica, defender la Constitución es una urgencia que solo resulta posible hacerlo desde la independencia. Durante este corto tiempo hemos alcanzado innegables victorias en términos de sumar apoyos de todos los sectores del país, incluyendo a la mayoría de la base oficialista. Hemos logrado que los ojos del mundo se centren en Venezuela y eso ha arrinconado a la dictadura al poner en evidencia que la mentira que intentaron diseminar por todo el continente no era otra cosa que un feroz saqueo al dinero de la nación y una estrategia planeada por quienes creían que nunca iban a perder el poder. Y hoy viven el desespero de estar sin pueblo, sin apoyo en las calles y sin nada más que ofrecerle a la gente que represión, violencia y muerte. Estamos viviendo la mayor tragedia que ha vivido la historia republicana. Nada de esto que ustedes están escuchando en este momento les es nuevo, pero al ser este un momento histórico por lo que hemos venido a defender, es necesario que volvamos a repetirlo. Nos hemos convertido en el país más pobre en ingresos de toda la región y en cada día y en cualquier rincón del país a las familias más humildes las rodea y las asfixia una escandalosa y obscena realidad. Inmensas colas para poder comprar alimentos, niños hurgando en la basura restos de comida para callar el hambre, madres llorando por sus hijos arrebatados por el hampa, padres angustiados buscando cómo llevar algo de comer a sus familias, familias llorando por la represión, ancianos y enfermos muriendo por faltas de medicina, jóvenes huyendo del país porque les han robado el futuro, estudiantes que no pueden seguir preparándose porque no hay escuelas. Se ha pauperizado el salario de los trabajadores con la gravedad de hacerles creer que aumentando un salario de hambre secuestran la voluntad política de la clase trabajadora. Como hicieron las dictaduras latinoamericanas, están repitiendo los mismos experimentos. Destruyeron el aparato productivo, persiguen a los periodistas y extorsionan a los medios de comunicación cuando pretenden y les corresponde decir la verdad. Y ahora también pretenden criminalizar la legítima protesta del pueblo. Quienes hicieron llamar los hijos del Caracazo se han convertido en los responsables del asesinato sistemático de jóvenes manifestantes que no han hecho otra cosa que protestar y pelear por un mejor país. En Venezuela, las gravísimas violaciones a los derechos humanos se han convertido en una práctica recurrente de la dictadura y ahora los responsables de esta inaceptable y dolorosa tragedia quieren convertirlo en algo permanente e irreversible. En el colmo de sus apetitos de poder y de riqueza,
ese pequeño grupo de privilegiados que hoy gobierna la nación ha decidido romper el hilo constitucional y dar un golpe de Estado, con el único fin de mantener sus beneficios a toda costa, sin importar el costo de su miserable empeño, sea el dolor o el sufrimiento de toda Venezuela. Nicolás Maduro, en complicidad con una mayoría del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral, decidió cerrarnos todas las vías democráticas. Es una evidencia de que tienen el pleno conocimiento de que son incapaces de ganar una elección, ni siquiera con sus ya conocidos abusos del dinero público y el apoyo comunicacional. Así, desconocieron la voluntad de más de 14 millones de venezolanos que escogieron a los representantes de la Asamblea Nacional. Así, secuestraron el derecho del pueblo a celebrar el referéndum revocatorio. Así, se burlaron del mandato constitucional de convocar a las elecciones regionales de alcaldes y gobernadores. Y no conformes con eso, decidieron ir más allá, acosando y amenazando a los poderes públicos, como es el caso de la Fiscal General de la República, por el simple hecho de defender la Constitución y alzar su voz en contra de unas violaciones a los derechos humanos que han sido tan evidentes que incluso han obligado a autoridades militares a reconocerlas como atrocidades. En medio de su debilidad, Nicolás Maduro decidió seguir huyendo hacia un precipicio, a través de una maniobra fraudulenta con la cual pretende perpetuarse en el poder y eternizar la crisis que vive Venezuela. Maduro y la clase política que nos gobierna, comprometidos hasta la médula con un sistema corrupto que quedará en evidencia apenas pierdan el poder, ha inventado un mecanismo perverso para pasar por encima de la soberanía popular y de la indignación que no ha abandonado ni abandonará las calles del país durante estos 100 días. El miedo al pueblo los ha llevado a tramar una supuesta constituyente, con la pretensión de cambiar la Constitución y la estructura de la República. Una constituyente fraudulenta para eternizar el drama social, para eternizar la exclusión que hoy padecemos. Una constituyente para que Maduro y su camarilla se queden para siempre en el poder. En resumen, Nicolás Maduro entendió que no puede gobernar Venezuela por los votos y tampoco puede con esta Constitución, así que ha decidido poner en marcha la idea de hacerse una Carta Magna a la medida de su apetito y desde ahí crear otro país, un país de miedo, un país de miseria, un país de muerte que lo siga dejando gobernar. Hermanos venezolanos, si la dictadura llega a concretar su propósito de consolidarse con este fraude, ello significa sencillamente la disolución de Venezuela. En la Constitución cabemos todos. En el invento constituyente de Maduro cabe él solo y su proyecto de perpetuarse en el poder. Ni él ni sus cómplices, sin embargo, contaban con la valentía y la firmeza del pueblo venezolano que no ha abandonado las calles ni se ha dejado intimidar por las tropas sin rostro y que están dispuestas a matar simplemente por el quedarse en el poder. Adicionalmente, no quisieron consultar al pueblo soberano y ahora deben asumir las consecuencias. Hoy nos tienen aquí cohesionados y unidos en un solo bloque. Hoy estamos aquí juntos, decididos a defender nuestra Constitución, nuestra República y nuestra posibilidad real de vivir en democracia. Y en esto seremos claros, contundentes y directos.
Nicolás Maduro y los miembros del partido de gobierno consideren el enorme fracaso político que ha significado su gobierno. Consideren el rechazo que tiene su fraudulenta constituyente en las bases populares. Consideren a cada uno de los muertos que hoy pesan sobre su proyecto político, su ineficiencia para gobernar y su empeño en mantenerse en el poder. Háganlo y háganlo bien, porque hoy el pueblo venezolano les exige que retiren su propuesta constituyente sin dilación y sin maniobras. Es el pueblo entero quien se lo demanda. Y si se mantienen en su empeño totalitario, será el pueblo entero quien se los cobre. Porque si deciden ignorar este llamado, sepan que arriesgan a que la fuerza poderosa del pueblo venezolano decida reclamar sus derechos como lo ha hecho cada vez que un tirano ha pretendido oponerse a nuestro derecho a la libertad. Todos nosotros, no vamos a permitir que la destrucción de Venezuela se concrete. Sabemos que el fraude constituyente no resuelve la crisis social ni contribuye a la paz de Venezuela. Por el contrario, es la garantía de eternizar su ejercicio de violencia de Estado y el padecimiento social que hoy sufrimos. La gran mayoría del pueblo de Venezuela quiere vivir en paz y por eso clama por un cambio. Y es este mismo pueblo que rechaza el fraude constituyente el que también exige que el poder electoral le permita elegir un nuevo gobierno que pueda solucionar los graves problemas que enfrenta Venezuela. Sepan que en este reclamo no solo nos acompaña la inmensa mayoría del pueblo venezolano, sino también la comunidad internacional, que ha entendido la legitimidad y la justicia de nuestra lucha, siempre pacífica, siempre constitucional. En este sentido, reconocemos su preocupación y su apoyo. Queremos dejar claro que aunque siempre estaremos abiertos a propuestas serias y no parcializadas de negociación, no aceptaremos ni manipulaciones ni engaños. Aquellos países y gobiernos que deseen ayudarnos en la superación pacífica de esta tragedia colectiva, sepan que toda solución pasa invariablemente por el restablecimiento del orden constitucional de Venezuela. Hemos avanzado mucho. Ahora, para alcanzar de manera definitiva nuestros objetivos, es necesario que todo el pueblo venezolano asuma el compromiso que ya nuestros jóvenes han iniciado. Pensando en su futuro y en el de Venezuela, en el ejercicio de los artículos 333 y 350 de la Constitución. De tal manera, todas las organizaciones que suscriben este documento expresan lo siguiente. De tal manera, solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un proceso nacional de decisión soberana para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debe asumir el país, decida o no adherirse masivamente a la aplicación del artículo 333 y 350 de la Constitución.
Y a partir del resultado de ese proceso de decisión soberana de todo el pueblo venezolano, activar el levantamiento democrático en la totalidad del territorio nacional y la activación de la hora cero para conquistar la Constitución y la democracia. Quienes suscribimos este documento, articulando una representación en verdad diversa y cohesionada, convocamos a todo el pueblo venezolano a decidir cuál es la vía que debe seguir nuestra nación en esta encrucijada histórica. Así, en virtud del artículo 5 y los artículos 333 y 350 de la Constitución, convocamos, óigase bien, convocamos a este 16 de julio a elegir el futuro del país en este proceso nacional de decisión soberana y a partir de ese momento defender el mandato que surja de ese proceso, activando una fase superior de lucha. En tal sentido, queremos que el pueblo decida y las materias que vamos a proponer para que el pueblo direccione la lucha son las tres siguientes. En primer lugar, que sea el pueblo quien decida si rechaza y desconoce la constituyente convocada inconstitucionalmente por Nicolás Maduro y sin la aprobación del soberano. En segundo lugar, que sea el pueblo quien decida el rol que demanda a los funcionarios públicos y a la Fuerza Armada Nacional para restituir el orden constitucional. Y en tercer lugar, que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la Constitución, además de la conformación de un gobierno de unidad nacional y la realización de elecciones transparentes y libres dentro de la Constitución. El país y el mundo deben entender que esto es un proceso democrático de retomar la Constitución y de lograr la rebeldía ciudadana constitucional en ascenso. Una vez que el pueblo venezolano haya decidido, nosotros haremos respetar su soberana sentencia. Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que iniciar. Vamos a construir un país para todos, sin excepciones, para todos. Un país donde todos puedan vivir y progresar en paz. Un país con vida y con futuro, al cual aquellos que han sido obligados a irse se apuren en un entusiasmo por volver. Una Venezuela digna, una Venezuela justa, una Venezuela capaz de llenarnos de orgullo. Hoy, venezolanos, estamos obligados a defender la Constitución. Este proceso democrático de rebeldía en ascenso que iniciamos con esta solicitud a la Asamblea Nacional, la emprendemos para que podamos construir entre todos el país que merecemos y aspiramos. Una Venezuela donde algo que hoy parece extraordinario, como es el encuentro de reconciliación de distintos sectores para defenderla, sea el signo distintivo de la reconstrucción de nuestro país. Hemos decidido iniciar el camino hacia la recuperación de la democracia
y la gobernabilidad. Llegó el momento. Abajo la dictadura y arriba Venezuela. Que sea el pueblo el que decida. Muchas gracias. Bien, ya lo escucharon ustedes, un extenso documento en el cual se rescata las últimas palabras del presidente de la Asamblea Nacional, quienes hoy suscriben este documento, que son todos los sectores económicos, políticos y sociales del país, también la Iglesia Católica. Han dicho claramente que solicitaron a la Asamblea Nacional que convoque un proceso para que el pueblo decida el rumbo del país y adherirse al artículo 333 y 350. El 16 de julio se realizará este proceso nacional y de allí a defender el resultado del mismo. Proponen una pregunta para que las personas decidan si ellos proponen rechazar y desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, qué rol deben tener los funcionarios públicos y la Fuerza Armada Nacional, y si se respalda una renovación de los poderes públicos y un gobierno de unidad nacional luego de ese proceso que se va a desarrollar el 16 de este mes. Proponen, por supuesto, que el mismo sea defendido y que a través de las instituciones, por supuesto, se haga respetar. Escuchemos el himno nacional. Un sublime aliento al pueblo infundió.
Bien, y con las notas del himno nacional culmina esta actividad luego que se leyera este documento, un documento escrito, como lo ven en su pantalla, por todos los actores políticos, sociales, económicos, religiosos, estudiantiles, universitarios, los gremios presentes en este documento. Ellos han establecido que la Asamblea Nacional, basado en el artículo 71 de la Constitución, también en el artículo 5 de la Constitución Nacional, se realice un proceso nacional para y de allí, del resultado que se origine del mismo, defenderlo en las calles. Se está, por supuesto, también Sergio Contreras salió en libertad, se encuentra acá con todos los muchachos, un joven detenido en las protestas que se han dado en contra del sector gubernamental. Ya se encuentra en libertad, saluda a sus compañeros, a sus integrantes y por supuesto nosotros a través de BPI, Sergio, que fue detenido en la Candelaria luego de lo que fue ese proceso. Sí nos gustaría tratar de conversar para tratar de tener de primera mano sus declaraciones. Ha afirmado que no puede declarar, no puede dar declaraciones debido a las restricciones de carácter jurídico que tiene, y ahí se ve en las imágenes a Sergio Contreras, que fue detenido en la Candelaria, se hizo presente en este acto de la Mesa de la Unidad Democrática, donde por supuesto se estableció este acuerdo nacional. Ha dicho, según lo que ha trascendido, que no puede dar declaraciones Sergio Contreras por las restricciones que tiene de carácter jurídico. Nosotros se nos mantiene acá. Él es integrante de Voluntad Popular, diputado Frei Guevara. ¿Tiene algunas medidas para no poder declarar los medios de comunicación que ha conocido? Bueno, tiene muchas medidas y obviamente, bueno, tiene restricciones, no puede declarar y todas estas cosas. Pero afortunadamente ha salido de remover y se encuentra en libertad. Ahorita vamos a tener pronunciamiento de los medios, sobre todo el tema de lo que anunciamos ahorita de la ruta y el llamado del 16 de julio, que todo el pueblo de Venezuela decía el futuro del país, y a partir de ahí en adelante que comience la calle sin retorno y la hora cero nacional. Bien, palabras que daba a esta hora el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado Frei Guevara. Nosotros, por supuesto, estamos acá bien pendientes del desarrollo de esta información, la libertad de Sergio Contreras, quien es activista de Voluntad Popular, que fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana hace ya varios meses. Estaba recluido en el SEBIN en una de estas movilizaciones que convocaba la Mesa de la Unidad Democrática, fue detenido y ha aparecido acá en este punto. Han dicho claramente los diputados que va a haber un pronunciamiento para explicarle al país cómo traducir todo este evento del próximo 16 de julio, que es lo fundamental en este acuerdo de unidad nacional que ha convocado a todos los sectores del país. Todo esto en rechazo al proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, o la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente que se adelanta desde el Ejecutivo Nacional. También es importante resaltar, bueno, por supuesto vamos a estar bien pendientes del desarrollo de esas informaciones, y ha dicho el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional que luego de esa acción se va a mantener la calle sin retorno, y una vez que se establezca este proceso, el resultado del mismo, con estas tres preguntas que ha establecido la Mesa de la Unidad Democrática, se va a hacer respetar en la calle conjuntamente con las acciones de calle que va a estar generando la coalición opositora. Todo esto para evitar que, según el calendario electoral, el próximo 30 de julio se dé esta elección de Asamblea Nacional Constituyente, de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente que ya ha establecido el Consejo Nacional Electoral. Mientras tanto, nosotros vamos a despedir el presente contacto y vamos a estar bien pendientes, invitándolos a que estén presentes con nuestra señal para llevarles a ustedes este pronunciamiento a los medios de comunicación de
de los diputados y también de los integrantes de los partidos políticos en lo que será este pronunciamiento que van a hacer para concretar y explicarle a la gente cómo llevar a cabo este documento en lo concreto en la calle. Desde Caracas, Venezuela, Manuel Fajardo, y esto es BPI TV, venezolanos por la información.